Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Espacio 7 Madrid, un movimiento de espacio de biocultura. Hoy vamos a tener unas conferencias con nuestro amigo Jacun Cristo. Soy Luis Felipe González, colaborador del EO7, y vamos a estar esta tarde presentando una serie de conferencias hoy relacionadas con el tema de la brujería. La conferencia de hoy tiene el título Brujería, si es una maldición o si es una bendición. No parece lo segundo, pero luego entenderemos el porqué de este título, y os voy a dejar con Jacun Cristo, que nos va a hablar de, aparte de con toda la trayectoria que tiene él de conocimiento en terapias y en estos temas, pues nos va a ampliar todo lo que queráis relacionado. Estamos por las redes sociales también si nos queréis hacer alguna pregunta, y también tenemos público aquí en la sala del EO7, así que comenzamos ya. Gracias, Jacun. Muchas gracias, Luis Felipe. Pues muchas gracias a todos los que están presentes aquí y a todos los que nos están viendo por Mindalia. Y este tema, precisamente, que es muy controversial, que se suele considerar a la brujería como una maldición, como un castigo, como en donde hay alguien que quiere hacer daño y no se logra ver más allá de para qué está sucediendo eso en el proceso. Yo puedo hablar desde experiencia propia, de haber estado en mi etapa oscura, se podría decir, y de ahora estar en mi etapa más de unificación, con la luz y la oscuridad, estos dos puntos. En otras conferencias que he dado, bueno, cuando las puedan ver y todo eso, ahí hablo un poquito más de cómo ha sido esta transición. Y en esta cuestión de la brujería, yo me puse a investigar un poquito más del origen, de dónde surgía todo esto, y que tiene que ver en la época del paganismo, que hace muchos siglos atrás, la forma en que las personas se relacionaban era a través de los elementos. Había una deidad para cada una de las cosas, y cuando el cristianismo surgió fue cuando se empezó a manejar la terminología como brujería, o lo que conocemos actualmente. La brujería está muy asociada principalmente desde el catolicismo con cuestiones de el diablo, o todo lo relacionado con demonios y todo este tipo de cosas. Entonces, en donde hay más religiosidad, habrá más creencias de brujería. Eso no significa que no exista, pero son cuestiones culturales. No es lo mismo la creencia que podemos tener de brujería para los que somos latinoamericanos, tanto aquí en España como en América, como para los que están en la India, o los que están en África, o los que están en Oriente. Tienen otros conceptos muy distintos. Entonces, cuando se habla de brujería, siempre se suele hacer la terminología de querer hacer daño a alguien, particularmente. Si creemos en la cuestión de las reencarnaciones, vidas pasadas, y que esto es una continuidad, y yo en esta encarnación he sido sumamente bueno, yo no he hecho absolutamente ningún daño a nadie. Hay que ver desde dónde en mis registros akáshicos hay ciertos aspectos que se requerían acelerar como un quemador de karma. La brujería te acelera tu proceso espiritual. Lo que no te mata te hace más fuerte. Virus que no te mata hace tu sistema inmunológico más fuerte. Tu parte psicológica, si no te destruye, te hace sumamente resistente. La parte emocional, una relación que te duele en el alma profundamente y no te mata, puede ser la persona más agradecida. ¿Me entiendes? Entonces, en el momento en que tú tienes un concepto negativo con referente a un punto, es porque hay algo positivo acá. Y se vuelve dualidad. No estás unificando las polaridades. Dentro de la terminología de brujería, te pongo la historia, todos conocen, me imagino, La Bella y la Bestia. La historia tradicional de este cuento de Disney, que bueno, Disney se encargó de hacerlo a gran magnitud, pero es un libro que es muy antiguo también. Y en esta historia en particular de La Bella y la Bestia, la característica era que este príncipe era sumamente arrogante, prepotente, era una bestia. Cuando este príncipe, que era esta bestia principalmente, había una viejita que la humilló y la trató mal, y después se dio cuenta que esta viejita era una bruja, y la bruja lo maldijo, convirtiéndolo en una bestia, y le dijo: en el último momento que esta rosa se quede sin ese pétalo, tú y todo lo que te rodea se quedarán como objetos. Pasa el tiempo, conoce a la bella, que era bella por dentro y bella por fuera, una mujer que le gustaba leer, cultivarse, que no se permitía dominar por Gastón, porque todos estos son símbolos realmente, y cuando contacta con la bestia, ella se da cuenta del príncipe que siempre había ahí. La bestia no lograba darse cuenta de eso en él.
Cuando la bestia entrega su vida para que la bella pueda ser libre y la suelta, él vuelve a ser lo que siempre fue, un príncipe. Entonces, ¿era una maldición o era una bendición? ¿Qué era? Era una bendición. Requería saber lo que es el amor. Requería poder ver la belleza interna. Hay una película que le recomiendo, maravillosa, que se llama Penélope. Es una película de esta Christina Ricci, y ella, que es la que salió de Los Locos Adams, en la familia Adams, esta actriz. Y esta es muy parecida a la terminología, en donde Penélope es una familia rica, en donde los maldicen que uno de sus descendientes va a tener la cara de un cerdo. Y ella nace con nariz de cerdo. Entonces toda la familia la tiene oculta. No quiere que nadie se entere de que es un cerdo. Entonces la historia trata de esta chica que tiene miedo y no se acepta. Y la bendición de la familia, siendo una maldición, es la aceptación de sí mismo. Entonces, cuando alguien te hace brujería, hay que poder ver qué te está acelerando. Cuando yo estuve contactando con personas que hacían santería, que hacían vudú, que hacían magia negra y que estoy involucrado en todo ese ambiente por miedo, porque era miedo lo que sentía mi corazón. Eso era lo que me tenía estar ahí, en la necesidad de un salvador. Así como la gente que requiere una institución, una iglesia, para sentirse segura y salvada, pues también hay otros que están en contra de la iglesia, pero es exactamente lo mismo. Los extremos son lo mismo. Cuando estuve en todo eso involucrado, que yo no participaba directamente de una forma activa, pero estuve involucrado, fue muy interesante platicar con estas personas porque me decían ellos que los santeros, principalmente, no pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, hay que entender una cosa, sí, te pueden hacer un acto de brujería, pero no se te puede hacer cualquier cosa, porque hay pagos que se tienen que hacer, ¿entiendes? O sea, no es de gratis. Entonces, la persona que decide hacer un acto de brujería, se le solicita ciertas cosas y se entra al registro akáshico de la persona para poder ver en vidas pasadas qué cosas ha hecho, entonces empieza a cobrarse lo que ha hecho. Si la persona muere por un acto de brujería, tendrá que ver que asesinó en alguna vida y entonces se compensa el equilibrio. Si no muere porque tiene dharma, el dharma son las bendiciones, el dharma son estas buenas acciones que tú haces, te van acumulando esta energía positiva, entonces en vez de que mueras, tendrás la lesión pero no morirás, porque tienes un dharma. Lo explico como pagar con Hacienda. Tú tienes el IVA y tú cada producto que compras, cuando haces todo eso, tienes que pagar lo que estás consumiendo de IVA, te guste o no te guste. Pero si tú tienes facturas, tienes IVA a favor, que al final del año, cuando te hacen toda la estadística, ven si estás a mano con Hacienda o si Hacienda te regresa dinero a ti. Esto es exactamente lo mismo. Hubo una época cuando estaba más en la onda punk, gótico y todo eso, y estaba muy involucrado con drogas, me involucré con personas que manejaban cosas muy densas. Yo no compartía la mentalidad como tal, me gustaba la vestimenta, pero no compartía el mundo como tal. Sin embargo, al involucrarme con estas personas, me involucré con una persona que manejaba, que era santera, pero no me acuerdo de qué línea, pero manejaban vudú. Con una bruja negra, que era una vampira. Me involucré con un gótico, que era un vampiro, y me involucré con otro tipo de personas. Entonces tenía todo un grupito en donde todos nos drogábamos y estábamos en todo ese mundo. Cuando tuve un conflicto con uno de ellos, fue como si se hubieran aliado y querían destruirme. Me mandaron a asesinar físicamente y no pudieron hacerlo. Porque tengo dharma, tengo ángeles, tengo guías. Me mandaron a encerrar y secuestrarme y tampoco pudieron. Aunque sí estuve recluido en el Ministerio Público durante 24 horas, que me iban a llevar a otro sitio y que nadie sabía dónde estaba, pero pude salir también de ahí. Y energéticamente me di cuenta que sí me estaban haciendo un trabajo, porque yo mis sueños que tenía eran muy extraños y había aromas que yo percibía. Y me di cuenta, porque yo en ese entonces, cuando yo vivía con este chico, y esta chica yo la metí a vivir a mi casa, y yo los quería sacar, ellos me terminaron prácticamente sacando a mí. Entonces durante un tiempo todas mis cajas y todas mis cosas estuvieron
en mi cuarto, en una esquina. Entonces ellos pudieron tomar mi ropa interior y cosas con lo que se suele hacer los trabajos de magia, porque lo que se utiliza es la energía de la persona. Eso es lo que se utiliza, es energía. Entonces, cuando yo empiezo a tener sueños, que me empieza a revelar que algo estaba sucediendo, yo en ese entonces yo no me dedicaba a todo esto que ahora me dedico, ni siquiera sabía que existía todo este otro mundo, de la espiritualidad, de la cuestión de los ángeles, de todo eso. Yo tenía mi conexión, pero no lo tenía consciente. Y al ver estos trabajos, en el momento en que no pudieron destruirme, ¿qué pasó? Me aceleraron mi proceso espiritual así, que después de que viví toda esa experiencia, cuando salgo de donde estaba recluido, cuando me habían hecho el semisecuestro, ese mismo día yo me dedicaba a la actuación en teatro y cine, y tenía un casting de comercial donde ese día yo tenía que hacer en el casting para una empresa de telefonía, y mi personaje era el hombre más feliz del mundo porque era su mejor día, cuando apenas estaba siendo liberado de todo eso. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer eso si me siento muy mal con todo lo que ha pasado? Y me quedé en el comercial con un personaje que era un cantante en donde agradecía. Entonces a partir de ahí, al año, empecé a tener revelaciones místicas y empecé a investigar a través de numerología quién era yo. Y eso empezó a conectarme con muchas otras cosas y personas y demás. Entonces aquello que no me mató, me hicieron un gran regalo. Me aceleró mi proceso así, para que yo ahora, a mis 35 años, pueda estar hablando contigo de esto. Y no tuviese que hacerlo a los 60 años. Hay que entender que cuando una persona llega a practicar actos de magia, de cualquier tipo, a otra persona, muchas veces porque no tiene resuelto en sí ciertos aspectos de su infancia. Es una cuestión de querer controlar al otro por su necesidad de amor, por no poderse conectar con su propio corazón. Alguien que está activado en su chakra cardíaco, no tienes ganas de hacer daño, porque no te vas a dañar a través de otra persona. No puedes dañarte. Si yo decidí no hacer daño a otra persona es porque no me daño a mí. Porque estoy aprendiendo y recordando cómo es amarme. No tiene que ver con otra persona. Hay personas que en verdad se hacen muchas cosas y de pronto sale mi Darth Vader y mi parte oscura. Y en ese momento, cuando sale eso, digo, estoy dispuesto a vender mi alma al diablo después de todo lo que he experimentado, solamente porque una persona no está conectada con su corazón y necesita amor y me está gritando a través de esos comportamientos, ámame. ¿Estoy dispuesto yo a destruirme? ¿Estoy dispuesto yo a vengarme? Que la venganza, ¿qué es? Como decía, no sé, Plato frío. es servido, plato frío, pero el que hace venganza es dar un veneno a otra persona, pero tomárselo él mismo, creyendo que el otro se va a morir. Eso es la venganza. Ha habido momentos en mi vida, a pesar de que ya estoy en esta otra etapa, que de pronto se activa y me doy cuenta que es cuando me desconecto de aquí, del chakra del corazón. Y se activa el chakra del poder, del control. Cuando se activa este, es como, quiero dominar si no está bien equilibrado. Si este está bien equilibrado, entonces te da potencia, te da fuerza. Pero cuando no, te da una cuestión de dominar al otro. Hay que ver la historia de las personas que suelen hacer la magia, porque también tú puedes estar haciendo brujería como un acto bueno hacia alguien y tú le puedes estar jodiendo la vida a la persona. Hay una frase que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, porque lo que yo creo que es bueno para el otro es mi percepción, no es la realidad. Mis ángeles y mis guías jamás interfirieron en el proceso cuando me ocurrió todo lo que me ha ocurrido, porque yo requería experimentarlo, vivenciarlo, para dejar de juzgarlo. Poder entrar en lo que se conoce como la compasión. Eso no significa no poner límites ante cuando está sucediendo. O sea, no estoy hablando de que si tú estás experimentando que te están haciendo algo, eso no significa que no pongas los límites necesarios. Significa que deje de existir víctimas y victimarios. Aquí no hay buenos ni malos en la historia. Todos somos seres humanos y venimos a experimentar.
Pero el nivel de conciencia de cada uno de nosotros será el comportamiento. No es lo mismo el comportamiento de un niño de 3 años, a un nene de 10, a uno de 15, a uno de 30 y así. Tendrá que ver con el proceso de cómo ha podido asimilar el propio dolor de su vida y de qué manera lo ha transformado o se ha quedado anclado ahí. Una persona que no tiene autotrabajo, autoconocimiento, es muy fácil que se vuelva fanática y se puede ir a cualquiera de los extremos. O en querer posesionar a alguien o en querer convertir a todos en algo, aunque pareciera en su mente que es positivo. Mi mamá, sin darse cuenta, mami, ya sé que te encanta salir en mis videos. Es que la que más me ha ayudado para poder entender muchas cosas. Mi mamá, sin darse cuenta, ella desde su fe católica y desde su gran amor desmedido por mí, en donde desde su idea de querer que yo estuviera siempre bien, pero desde su creencia de bienestar, que no tiene nada que ver con lo que me gusta a mí, porque son dos cosas distintas. A mí me gusta más este estilo. A mi mamá le gustaría más que tuviera un estilo como tipo tal vez como un banquero o como algo así. Entonces tenemos percepciones distintas. Entonces en ese afán de que quisiera que siempre estuviera bien, en mi familia, a pesar de que era muy católica conservadora, era muy doble moral, porque por un lado era siempre ir a misa, pero solíamos ir con un señor que hacía velas, en donde iba un grupo de personas para hacer tu vela y tu petición, y te lo ponían con miel y canela y todo eso. Entonces tuve como la dualidad muy marcada ahí, ¿no? Por un lado, la hostia que se tomaba y se persinaba y demás, y por otro lado, se iba con un curandero, que no sé qué, porque en México es muy así. En México hay que entender que cuando fue la conquista, empezó a haber este mestizaje de creencias y demás. Los santeros, lo que están haciendo ahora es devolviendo el karma de todo lo que se les hizo cuando ellos estaban en sus países. Ellos no pidieron venir a Europa. A ellos se los trajeron como esclavos. No son los malos de la historia. Y no es que esté a favor de algunas cosas, no. Es que me he dado cuenta que hay que ver los orígenes. Hay que ver qué es lo que se está equilibrando y saldando. Lo bueno de haber recordado otras vidas, he tenido algunas encarnaciones que he sido maestro espiritual de diferentes formas, en la polaridad de luz, pero también empecé a recordar cuando estuve en la otra polaridad. Y en una de las polaridades oscuras recordé que había estado en la Santa Inquisición y yo era el inquisidor que se encargaba de quemar a las brujas y a todos los que se dedican a lo que nosotros hacemos actualmente. ¿Entiendes? Porque si no, no podría estar haciendo esto. Recordé también otra vida en donde también fui santero y fui de los babalaos de mucho poder y todo eso. Y empecé a recordar un montón de cosas. Y a la par me aparecían también recuerdos de cuando fui una sacerdotisa y que manejaba la sexualidad sagrada. Y recordé también cuando fui un monje tibetano y cuando era un sacerdote de Egipto y un montón de cosas como imágenes, y no solamente yo, sino personas que tienen habilidades de clarividencia y todo eso empezaron a decírmelo. Y empecé a comprender que lo que a mí me sucedía en esta encarnación es que yo no lograba perdonarme por lo que yo creía que había hecho mal y daño. En una terapia que se me dio mientras que me estaban dando un masaje en las sienes, es un masaje especial que se llama tuina, dolorosísimo, que lo que hace es que contactes con las emociones y liberes todo lo que está ahí. Entonces mientras que la terapeuta me estaba dando el masaje a las sienes y me empezó a apretar, yo sentía un dolor. Y en mi consultorio en ese entonces tenía un foco verde y yo empecé a ver claramente en el foco un corazón. Y yo empecé a hablar con Dios, por decirlo de alguna manera, y le dije, ¿por qué te atreves a seguirme amando después de todo lo que yo he hecho? Y él me decía, ¿qué has hecho qué? Digo, todo lo que he hecho. ¿Qué has hecho qué? Era la única respuesta que tenía. Entonces ahí me di cuenta y dije, claro, todo eso que yo hice aceleró el proceso de muchas personas para esta actual encarnación. Porque yo he atendido en terapia a personas que yo destruí sus vidas en vidas pasadas. Y he atendido en terapia a personas que ayudé a su evolución desde el amor. Y con ambas personas que he atendido, en este punto, ha sido un gracias, porque tú me has mostrado lo que es el amor.
Es que este punto... Estoy en una etapa de sensibilidad ahora, porque cada vez estoy conectando más con mi parte femenina. Y es una putada, siendo hombre. Pero el poder liberarte del juicio de buenos y malos en esta realidad es lo único que te va a permitir ser libre. Cuando tú sigues enfocando toda tu atención hacia que alguien te está haciendo daño, te está mostrando todo el daño que te estás haciendo a ti sin darte cuenta. Te está acelerando un proceso interno. Que eso no significa justificar sus acciones. Eso no significa tolerar. Pero una vez que logras salir de ese punto, empiezas a agradecer. Es como lo que pasa cuando una persona vive una violación o un abuso cuando es niño. Cuando crece, si sigue en la etapa del niño abusado o la niña abusada sexualmente y no logra liberarse y no logra liberar al abusador, se puede provocar un cáncer o un montón de cosas con tal de perpetuar el abuso, porque no logra perdonarse y no logra entender el más profundo de lo que hay ahí. La parte humana se aferra a querer tener el control. Eso es la mente del humano. Pero el espíritu, el ser, no sabe de estas dualidades, de estos pedos que nos metemos entre nosotros. La divinidad, tú decides si contactas con la polaridad de amor de la divinidad o con la polaridad de destrucción de la divinidad. La divinidad no sabe la diferencia entre estas cosas, es la forma en que tú utilizas. Yo puedo tener unas tijeras para cortar algo, pero esas tijeras las puedo utilizar para encajármelas o encajárselas a alguien. No tiene que ver con las tijeras. ¿Qué haces tú con el poder? Uno de mis grandes conflictos al empezar a tener mi despertar espiritual era, tenía mucho miedo de volver a utilizar mal el poder, de poder desvirtuarme otra vez y de querer volver a controlar a través de las habilidades extrasensoriales y muchas cosas, y ese era mi gran miedo. Entonces estaba bloqueando, hasta que la misma energía y todos estos procesos que me aceleraron fue que yo entendiera que por qué tenía que volverlo a hacer si ya lo había hecho y ya había pasado por ahí. No puede retroceder. No existe la... cuando evolucionas no puedes ir hacia atrás, te puedes estancar, pero no vas hacia atrás. ¿Por cuál motivo no vas hacia atrás? Es como si quisieras ahorita ser otra vez niña o niño. Te podrás poner pañales, pero nunca vas a ser niño otra vez. Una vez que pasas un nivel de conciencia, no puedes retroceder, pero cada vez se vuelve más complejo, y más complejo, y más complejo, y más complejo. Se llega a un punto en una de las encarnaciones en donde es la etapa de unificación, que es lo que se conoce como el guru. El guru, gu, oscuridad, blu, luz. Un guru es el disipador de las tinieblas. Es el que utiliza su oscuridad y su luz en favor del amor. Todo dependerá desde donde tú decidas contactar con ello. En nombre de Dios, en la Santa Inquisición se hicieron muchas aberraciones para los que hacían brujería. ¿Eso es amor? El condenar a un demonio, a un ángel caído y todos a los infiernos y a los abismos, ¿es amor? ¿Saben que a mí algo que me enseñó una de mis maestras de luz, de conciencia crística y todo eso, es que cuando hacía exorcismos ella y se presentaba una persona poseída, lo que hacía con la entidad era recordarle su esencia, que es luz. Todos provenimos de la misma luz. Pero el momento en que hay la separación como se conoce, se empieza con lo más burdo, con lo más tosco. Se empieza como el carbón, en lo que se va refinando, y entre mayor presión tiene un carbón y entre más fuego hay, hace que haya un diamante adentro. Y nos empezamos a pulir. Pero hay carbones que no hacen diamantes, que eso tendrá que ver con las pláticas que han tenido, que son estas personas que no tienen alma. Porque si hay personas que no tienen alma, no están conectados, son cuerpos andando, porque se han fragmentado. Pero es que son los nuevos que están llegando aquí.
Desde las creencias, tal vez esto esté algo erróneo, pero yo recuerdo que una vez hablando con una persona que manejaba budismo tántrico, él me explicaba que en budismo, en esa filosofía, en esa área, decían que cuando era esta separación, se iniciaba primero como demonio, porque al ser un ser de luz, iba a entrar en la dualidad y automáticamente se iba a ir al otro extremo. Entonces este demonio iba a empezar a refinarse. Y después de ser demonio, entraba en otras etapas, después entraba al planeta Tierra como mineral, después como vegetal, después como animal, después como humano, después como ser crístico o búdico, después como ser de luz, y así iba el proceso. Cuando me puse como a analizar realmente si esto era real o no lo era, empecé a observar en mi propio proceso qué tanta coherencia tenía, porque yo tengo una parte muy científica. Hay algunas cosas que te hablo como muy espirituales y demás, pero yo soy más de comprobación, de algo más tangible. Cuando en este proceso evolutivo tú entras a un cuerpo ya humano, es porque ya se activa el ego. Los animales no tienen ego y las plantas no tienen ego y los minerales tampoco tienen ego. A mayor inteligencia, si no está conectado con el corazón, mayor perversión. La palabra perversión significa pervertirse, vertirse hacia otra dirección. No es algo malo, es que no puede ir directo, entonces se encuentra otra opción para llegar al mismo punto. Pero cuando se llega a hacer brujería, es la forma más dolorosa, porque es el aprendizaje a través de las cachetadas. Pero hasta que la persona no se canse de las cachetadas, empezará a permitirse las caricias. Con los santeros, cuando ellos me explicaban esto, de que entraban a los registros akáshicos y que lo que hacían era ver qué sí podían hacer y qué cosas no podían hacer, porque hay cosas que no te pueden hacer, aunque quieran hacerlo. Y podrán hacer todos los pactos que quieran, pero estamos protegidos. Créelo, que estamos protegidos. Porque si no fuera así, no existiríamos ninguno de nosotros. No estaríamos aquí. Habría un caos total. Es una cuestión de equilibrio. Pero hay cosas que sí pueden hacer. Y en este punto, con los sacrificios, no tiene que ver con la sangre, sino con la energía. Entonces, dependiendo del tipo de ofrenda que se hacía del sacrificio, tendría que ver con lo que se estaba solicitando que le pasara a la otra persona. Entonces su visión es que esos animales nacían para ello, para poder hacer su salto al siguiente nivel de conciencia. Si yo quito todo juicio con referente a eso, pues yo también he hecho sacrificios cada vez que me como una hamburguesa. No soy vegetariano y no lo pienso hacer, pero tengo etapas más vegetarianas. Solamente que como no estoy utilizando esa intención para poder beneficiarme del otro, pero lo estoy haciendo para beneficiar a mi cuerpo. Si quisiéramos que todo fuera justo, diría Wayne Dyer, los aves no podrían comer gusanos. Porque si queremos que todo sea justo, desde mi percepción, lo que para nosotros una hamburguesa aquí en Occidente es apetecible, en la India no es posible. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos? Si tú te vas con una persona que hace magia negra, lo que se conoce como magia negra, y te pones realmente a investigar la historia de su sistema de familia y el proceso en el que está, desde su visión, tiene la verdad. Y no está mal, pero es su percepción, no es la realidad. Cuando se logra cambiar el punto y se entra en la conciencia, porque yo he atendido a varias personas que han practicado con la Santa Muerte, que han practicado con un montón de cosas, pero me doy cuenta que están en el punto de transición, de agradecer y concluir con esa etapa, porque ya aprendieron todo lo que tenían que aprender, ya tomaron todo lo que tenían, ya completaron 100% esa parte, ahora requieren ir hacia el otro polo. Y ahí es donde yo muchas veces entro, en donde quito todo un juicio de lo que ha hecho, porque hay personas que utilizan, por ejemplo, la Santa Muerte o a demonios
para ayudar a personas con cosas positivas, no siempre lo hacen para joder al otro. Muchas veces utilizan estas entidades oscuras para quitar enfermedades, para ayudarlos a que consigan dinero. No siempre es para lastimar a otra persona. El problema es que no se entiende que estas entidades se cobran de otra manera porque no saben conectarse a una fuente más elevada. Eso es lo único que está sucediendo. En el momento que no sabe que hay otras opciones, pues va a hacerlo desde donde conoce y desde el entorno donde se ha involucrado y desde su experiencia de vida. En México yo atendía a una familia, mamá con sus 3 hijos iban conmigo a las meditaciones y ellos practicaban la Santa Muerte, era su adoración, porque en México está muy marcado eso, pero porque hay mucho catolicismo. La ventaja de la Santa Muerte, por decirlo de alguna manera, o de las personas que practican eso, es que son más honestos. Adoran a un esqueleto. Y los católicos adoran a alguien que está colgado así. ¿No? ¿Eso no es la Santa Muerte? ¿No es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene pellejos y tiene carne. Y lo otro no tiene carne. Es exactamente lo mismo. Son los extremos. Entonces, en esta familia que estaba en estas prácticas, lo que estaba sucediendo con las prácticas es que el hijo, un niño muy sensible, estaba empezando a enfermarse y a ponerse muy mal. Y cuando yo llegué a tiempo con la familia, no es que yo me metiera en la vida de la familia, no, es que ellos llegaron a mí. Yo solamente abrí mi centro terapéutico en ese edificio y nunca nos habíamos hablado esta vecina y yo. Y de pronto nos cruzamos por las escaleras y nos pusimos a platicar. Y en este platicar apareció estos temas y los invité para hacer poderes extrasensoriales y todo eso, y ahí fue donde yo me di cuenta que estaba la Santa Muerte y que estaban teniendo estas prácticas. Entonces fue solamente mostrarle que había otros caminos y que era como concluir, es como una empresa. Tú tienes un socio, entonces tú tienes esta sociedad, cuando tú ya no quieres la sociedad, le quieres concluir los contratos, ¿vale? Te desafanas y tú decides si continúas ahí o no continúas. Cuando se hace cuestión de magia con estos pactos es lo mismo. Se requiere concluir el pacto de lo que se haya hecho. Cuando me di la sobredosis con drogas, en ese entonces estaba yo estudiando canalización de arcángeles seres de luz, que en otro de los videos también ya había platicado mi experiencia, lo que sucedió. Y el fin de semana que yo me doy la sobredosis, bueno, 3 días antes, era mi graduación con arcángeles y todo eso. Entonces fue mi gran prueba de transición entre un punto y el otro. Cuando yo voy a mis clases y expreso lo que me había sucedido, que había sido una experiencia muy intensa, mi maestra en ese momento dijo, este es el momento justo para hacer nuevos contratos. Porque yo ya había pagado todo lo que había hecho con la sobredosis. Haber muerto y haber resucitado. Entonces, al quedarme, ella lo que empezó a hacer conmigo fue empezar a activar mi glándula pineal y mi timo y que yo empezara a repetir los nuevos contratos con la luz crística. Y a partir de ahí, Yakun ya estaba manifestado. Entonces, si la luz interviene, no interfiere, la oscuridad interfiere. La luz nunca va a interferir en el camino de nadie. Va a intervenir, es mostrar. Cuando tú enciendes un foco en un sitio, tú vas a ver todo lo que hay ahí, basura, si hay basura, lo que está limpio, lo que está sucio y demás. La oscuridad lo que te hace es que vas a ver lo que tú quieras ver, o lo bonito o lo feo. Va a direccionar una luz exactamente a lo que tu ego quiera ver. Pero cuando la luz se enciende en ti, vas a ver todo lo que hay, todo, 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 todo. Y en ese ver todo es todo el proceso de perdonarte, de sanarte, de perdonar. Y el perdonar significa entender. El perdonar no es lo que nos han enseñado, de tolerar, de aguantar, de poner la otra mejilla. Eso no tiene nada que ver con perdonar. El perdonar tiene que ver con poder entender y ver más allá de lo que está sucediendo. Es lograr ver la obra de teatro completa y no solamente lo que a tu ego le conviene ver. Porque el ego tiene muchas máscaras. Y hay un ego que es el ego espiritualizado, que es el que es la máscara más cercana al ser y es la que tiene más contacto con el ser, porque es su espejo directo y es el que te puede distorsionar y hacerte creer en una falsa luz, que es
la última etapa que pasó Buda, que pasó Cristo, que pasó Mahoma. Entonces estas historias que se cuentan de ellos cuando Buda se pone en el árbol y se le aparece Mara, la ilusión, era su ego y todo eso. Y él se deja de resistir. Te lo pongo en otro ejemplo con una película, Matrix, pero la tercera, Matrix 3. Si no la has visto, vas a entenderlo. Pero hay una parte en Matrix 3 en donde él, cuando muere su ser amado, él se queda ciego. Y al quedarse ciego, deja de ver juicio hacia afuera y solamente puede ver todo lo que hay adentro. Eso es lo que pasa cuando una persona se queda ciega. Solamente ve que hay adentro, adentro, adentro. Entonces una persona que vive una experiencia de ceguera en esta realidad es que no ha querido ver de adentro, que se lleva a una experiencia a quedarse ciego. Entonces en esta de Matrix 3 lo interesante es que cuando él se queda ciego y el señor Smith, que representa el ego, que se multiplica en todo, que el señor Smith cada vez que tocaba a alguien lo convertía en ego, 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 ego. Entonces él está rodeado por todos estos egos. Y Matrix, el Neo, él estaba constantemente en la defensiva, en luchar, 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 luchar. Pero cuando llega ese punto, es lo que dice, ¿quieres convertirme? Conviérteme. El señor Smith le mete el puño y lo convierte en señor Smith. Y está muy contento el ego, dice, ya es de los nuestros. Pero no contemplaba que desde adentro él se iluminaba y explotaba al señor Smith. Y hacía que todo explotara porque era la luz. Dejó de resistirse a su oscuridad. Y lo que hizo fue unificarla y expandirse. Claro, para llegar a ese punto no es tan sencillo. Es muy complejo. Pero todos vamos para allá, no se preocupen. Nadie se salva. La iluminación y el amor son inevitables. No importa cuánto tiempo se postergue, no importa cuánto tiempo lo prolongues, es inevitable. Todos nos iluminamos y todos encontramos lo que realmente es el amor. Pero es en la unificación, no en la separación. Pero el camino del crecimiento siempre es pasar por esto. Es pasar por el dolor. Y el dolor y el sufrimiento no es lo mismo. Es que se confunde mucho el dolor con el sufrimiento. El dolor es como darte un golpe y que tengas el ardor en la mano por darte el golpe. El sufrimiento es seguir recordando eso durante 3 semanas. Son cosas totalmente distintas. Se nos enseña a sufrir, no a sentir el dolor. Porque no conviene que tú sientas el dolor. Porque si tú sientes sufrimiento, vas a consumir productos. Vas a volver millonario a las empresas. Porque vas a estar en un sufrimiento que no quieres sentir el dolor. Entonces te vas a anestesiar de todas las formas. Y ahí es cuando también entra la brujería. No quiero sentir este dolor, porque esa persona no me ama, quiero que me ame. ¿Quién no me ha amado en mi familia? Que me obsesiono por alguien que sí puedo controlar. Y como no la puedo controlar desde el cuerpo, entonces la controlaré desde la energía. Cuando tú estás haciendo una bendición para otra persona, o queriendo ayudar a alguien, sin su consentimiento, estás haciendo magia negra también sin darte cuenta, porque estás queriendo cambiarle su realidad, porque estás obligándolo a quererlo subir al arca de Noé. Es como algunas religiones que te van a tocar a la puerta y a fuerzas tienes que escuchar. ¿Por qué? Si tú abres la puerta, cambias la realidad de alguien, aunque sea desde tu mejor intención, tú estás abriendo la puerta que te la puedan cambiar a ti también. Eso no significa que no puedas hacer algo por la persona. Eso significa que la persona requiere ir, te quiere solicitar. Porque si no, entre el ego espiritual del Salvador o la María Auxiliadora, que lo único que quiere es satisfacción personal, disfrazada de amor por el otro. El amor también nos han hecho creer que son caricias. No, el amor también puede ser una cachetada. Una persona que entra en histeria, le das un buen cachetadón para regresarle a la realidad. No es por maldad, no es por lastimar, es por amor. El amor puede ser abrir la puerta a alguien para entrar a su vida o cerrarle la puerta y decir nunca más. Y también puede ser un acto de amor. La cuestión es desde dónde haces lo que haces y para qué haces lo que haces. Entonces, cuando yo también me di cuenta de esto, de este ego, de querer salvar a los demás, porque tengo un programa en la familia, en el sistema, de querer salvar, entonces
era como querer imponer y obligar a través de la energía, a través del pensamiento, sin importarme lo que el otro quería. Si el otro quiere estar en malestar, ¿por qué lo quiero yo sacar de ahí? No puedo obligarlo, porque si yo quiero ayudarlo con luz, con energía de luz, y ahí me conecto con lo que está diciendo con referente a lo de mi mamá, que cuando ella estaba haciendo estos trabajos de quererme ayudar, sin que yo lo solicitara, y que estaba en una de estas iglesias que se llaman Pare de Sufrir, en México, de los brasileños, en donde que hablan del Espíritu Santo y todo esto, y le solicitaban que llevaran fotos de los familiares para la sanación y para que les fuera bien y todo eso. Entonces mi mamá llevó mi foto y ella no se dio cuenta y no se daba cuenta que estaba potencializando mi proceso espiritual, y eso casi me cuesta la vida y casi me vuelve loco, porque era demasiada luz que en ese momento mi cerebro humano, mi cuerpo y mi estructura no podía con ella. Todos los caminos espirituales tienen un proceso, y a nivel físico tienen ciertas prácticas. Eso es el yoga. Hay ciertos asanas y ciertas creencias que te van acomodando el cuerpo para que vayas cada vez tomando más luz y más luz. Cuando estudié canalización y arcángeles y seres de luz y todo esto, no fue que me dieran los códigos el primer día, no. La primera etapa fue la purificación a través de unas respiraciones, y durante esos 15 días me puse muy mal porque empecé a desintoxicar todo lo que estaba ahí, y toda esa oscuridad, todo ese vampiro, tenía los brazos llenos de ampollas, y realmente estaba teniendo un exorcismo porque estaba la purificación. La segunda etapa ya eran los códigos, y la tercera etapa era la revelación. Pero no se me dio todo en la primera etapa, porque si el cuerpo no está preparado, le provocas un colapso, le puedes provocar un infarto, un derrame cerebral, sin darte cuenta, aunque tengas tu mejor intención de querer ayudar a alguien. Porque hay que entender, cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles de conciencia, en diferentes procesos, cada uno requiere su justa medida. Es evitar convertirnos como médicos alópatas, que a todos le dan por igual la misma medicina sin importar su estatura, su peso, su condición de vida, si es hombre o si es mujer, a todos la píldora por igual. En temas de luz o de energía, todo eso es igual. Cuando me llegan personas que están en la transición de soltar una etapa de oscuridad, por decirlo de alguna forma, que es la etapa de egoísmo, para entrar a una etapa de conciencia y de expansión y de aporte a los demás, no puedo darle la misma cantidad de energía, porque su depuración puede ser tan fuerte que en vez de hacerlo bien, lo puedo lastimar. Y se puede lastimar, porque cuando alguien llega conmigo, está totalmente confiando en mí. Es una gran responsabilidad dedicarse a esto, pero se requiere estar muy conectado acá, porque si bajas aquí, vas a ver billetes. Si te subes en exceso acá, no vas a cobrar y no vas a poner límites. Y si te pones acá, solamente vas a ver cosas acá, pero no hay tierra, no hay nada. Entonces, para algo tenemos lo que se conoce como los 7 chakras. Tenemos que tenerlos equilibrados. La magia lo que hace es que, dependiendo del chakra que quieran manipular, pues son los rituales que se hacen. México es muy ritualístico. Nos encantan los rituales. Pero también acá en Europa, en el paganismo, se han manejado siempre rituales para la siembra, para la fertilidad. Lo que hace la Iglesia Católica, maneja rituales. Lo que es el cáliz, el cuerpo de Cristo, ¿eso no es un ritual? Estaba leyendo hoy un post, precisamente con referente a la brujería, el origen y todo eso, y me encontré un post que yo creía que iba a ser interesante, y lo fue, pero al leer una de las palabras me di cuenta que era un post cristiano, y que por lo tanto te ponían a la brujería como Satanás, el demonio, y ponían ciertas cosas de las prácticas que hacían los brujos y todo esto, y ponían ahí entre sus cosas un sitio que tenía que ver con hacer ciertos movimientos e invocaciones. El catolicismo no hace estos movimientos y no hace una invocación. Utilizaba ciertos elementos físicos a través de brebajes. La sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, ¿no es eso? Utilizaba ciertas intenciones. Entonces cuando empecé a leer todo eso, y decía, todo eso es satanismo.
chinga, entonces me equivoqué, entonces la iglesia, ¿qué hace? Me acabo de enterar, gracias a una amiga nueva que acabo de hacer, que aquí, cuando alguien hace una boda, solamente son a través de los anillos, que eso es otro ritual. Pero en México no son suficientes los anillos. En México hacen los lazos. Amarran a la pareja, le ponen un lazo en el cuello y a la pareja también, para que estén enlazados. Y yo creía que también aquí lo hacían, y ahorita me acabo de enterar que no. Y dije, por eso México está tan amarrado y no puede salir muchas veces, porque también se hace una invocación que hasta que la muerte los separe, en las buenas, en las malas, oye, no te da libertad de poder elegir y decidir, hasta que el amor lo permita, continuamos. Y si ya cumplimos lo que tuvimos que hacer, el mismo amor nos hará dirigirnos a compartirnos a otros. Pero al no tener conciencia de eso, y este ego espiritualizado, esta falsa luz, puede llevarte a estas prácticas creyendo que estás haciendo algo bien por el otro, cuando tal vez no lo estás haciendo. Encárgate tú de iluminarte a ti, porque si tú te iluminas y te expandes, todo lo que estemos a tu alrededor, nos vamos a expandir contigo. Pero entre más te estés distrayendo en los otros, en su iluminación de los otros, y te olvides de ti, entonces serán dos velas que están apagadas. Se hace creer que el hecho de enfocarte en ti y amarte en ti se llama egoísmo. No, se llama amor propio. Pregúntanos. Sí, sí. Por ejemplo, tú tienes una madre que a lo mejor está agotada y tal, no sé cuántos. Entonces tú le dices, claro, no vas a decir, hay una persona que te va a trabajar y no sé cuántos, ¿vale? Pero ahí está la doble cosa, ¿no? Sí, Dices, sí. mira, mamá, hay personas que mandan luz y tal, y yo te voy a mandar luz y también te voy a mandar otras personas luz. ¿Qué te parece? Y te vale. Claro, ahí sí. Pero no le dices, o sea, estás siendo honesta, es que Sí, te entiendo. tú me entendiste, ¿no? O sea, Sí. dice, pero claro, no estoy dando la fotografía porque esa señora Entiendo. encargue de salud, porque a lo mejor le digo lo de la fotografía y mi madre dice, ¿qué dice niña? Pero a lo mejor es lo mismo, pero tú te crees que es lo mismo, pero a lo mejor no es lo mismo, ¿sabes Claro. cómo te digo? Es que no hay necesidad de involucrar a quien esté haciendo trabajo. Cuando alguien llega conmigo que le están haciendo brujería, no me voy a enfocar en quién está haciendo. Me estoy enfocando en la persona en que suba su frecuencia. No, pero no me has entendido, o sea, para mí el conflicto que realmente Sí. entra es cuando tú a la persona que le vas a hacer o la quieres intentar ayudar, Sí. o sea, dices, es una acción un poco hipócrita, ¿no? Porque dices, por una parte le estás contando una milonga, pero por otra parte es otra milonga, o sea, es decir, le estás diciendo de la forma suave, yo le digo, no, mamá, te van a echar luz, o te vamos a echar luz, o te vamos a intentar ayudar de esta manera, pero luego en el fondo digo, coño, pero no estoy diciendo, estoy haciendo una fotografía a, que yo puedo confiar muchísimo en esa señora, lo que sea, para que la ayude, pero también digo, estoy siendo honesta con mi madre porque realmente estoy entregando una fotografía, algo que es suyo, que claramente debería decir, ay, mamá, ¿te importa que entregue una fotografía? Ya te O entendí perfectamente. hasta qué punto, Ya te entendí hasta qué perfectamente. punto entra ahí esa... Claro. El ético nos lo ha pedido y tú estás entrando. Es que exacto. Ella me ha pedido ayuda, sabe perfectamente que yo me meto en energías y cosas así, que la mando y que le pido tal, pero Pues solamente... yo cuando entro en lo de la fotografía ya digo yo, Pero joder, le yo digo puedes conmigo decir- misma, vaya, Es por que lo solamente es explicarle, mira, Sí. ¿me permites una fotografía tuya para que puedas saber quién eres? Solamente para poderte apoyar con esto. Y ahí no hay la hipocresía y el miedo, porque entonces hay miedo al rechazo, a qué va a pensar a todo esto, entonces eso lo puede bloquear. No, es ser honesto. No tienes que dar mucho más explicación de lo que no te lo están solicitando. ¿Me entiendes? No hay más. Pero tú podrás tener otras sensibilidades que esa persona que tú estás apoyándola no tiene esa sensibilidad, por eso están acudiendo a ti. Pero cuando se está utilizando elementos de la persona, es conveniente está que lo siendo sepa. totalmente franco, ¿sabes? No, porque hay miedo, en el sensación. fondo hay miedo a que la persona vaya a decir no. Entonces ahí está la necesidad de que yo quiero que te cubres, yo quiero ayudarte, yo quiero que No, estés no, bien. ella también la pide la ayuda. Entonces ahí está. Pero Entonces, no la pide de esa manera, a lo mejor, ¿me estás entendiendo? Claro, pero Le dice, entonces... mira, haced lo que queráis con tal de que salgas de esto, ¿sabes? Dice, Claro. haz lo que quieras, pero sácame de aquí. Exacto, Claro, entonces decirle, ¿verdad? ok, para hacer lo que yo quiera, requiero que me prestes una foto tuya. Solamente es eso. Porque es como si lo volteáramos y te lo hicieran a ti. Tú ponte en el lugar de ella y que alguien te quisiera ayudar, pero que empiece a tomarte tu collar. Y de pronto tú digas, ¿qué le está pasando y todo eso? Y no lo sabes. La luz no te va a engañar. La luz no va a disfrazar las cosas. Por eso. La luz no hace eso. El miedo sí va a ser
eso porque no lo puede entender la otra persona, tal vez. Y puede ser más mi deseo de que el otro esté bien. Pero cuando alguien está dispuesto a curarse, va a hacer lo que sea. Y no importa el país, ni lo que tenga que hacer, te lo juro, que se le pide que se arrodille y le haga así, lo va a hacer. Pero cuando no están dispuestos, van a poner todas las excusas porque no más quieren. Lo bueno de cuando a una persona no le funciona todo lo alopático es cuando ya entra todo lo alternativo. Una vez que gastó todas las herramientas y dices que ya no me funciona nada y demás, no le queda otra más que abrirse a la posibilidad del otro camino. Entonces, cuando me llegan así, le digo, qué bueno, que tú ya tienes toda la información porque yo requiero de lo alopático, de lo científico, para apoyarte con lo femenino, lo espiritual. Lo científico es masculino, lo femenino es lo espiritual. Pero si un femenino no está bien enfocado, se vuelve cotilla, se vuelve chantajista, mentiroso, todo es un femenino bien enfocado, se vuelve creativo, expansivo, nutridor. Un masculino mal enfocado se vuelve tirano, dominante, violento, controlador. Un masculino bien enfocado se vuelve poderoso, servicial, aporta, protege. Entonces en esto es lo mismo. La ciencia tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero en estos temas también tiene su positivo. Además, es importante decirle a la persona, si se va a manejar cuestiones de energía, decir, oye, puede que mientras que estemos en el proceso de apoyo pueda sentir ciertas cosas en el cuerpo, porque van a cambiar las cosas. Cuando alguien llega conmigo, le digo, ¿estás listo realmente para el cambio? Porque se te va a mover todo y no hay vuelta atrás. Una vez que se inicia, no hay vuelta atrás. Y en este apoyo va a suceder que se van a ir personas que tú querías mucho, porque si ya no corresponden con tu línea, se van a ir. Tal vez tu cuerpo va a empezar a cambiar. Esta chica que la estoy apoyando con el hecho de la transición de la Santa Muerte a conectar con el corazón y todo eso, la acabo de ver anteayer y me dijo que se puso muy mal de una alergia muy fuerte porque empezó a trabajar con el chakra del corazón y con todo lo que estaba saliendo y que se hinchó completamente y que las piernas y se puso muy muy mal. Le dije, qué bueno, está sanando. La sanación es un proceso lento, la curación es un proceso más rápido. La curación es una costra externa que pone distancia ante lo que te hace daño. Y la sanación es desde adentro, las capas se empiezan a formar para que haga la nueva piel y la costra caiga y queda regenerada. Espiritual y energéticamente es lo mismo. Pero en este caso, obsérvate cuál es tu miedo a que te diga no en eso. Porque ahí es tú reafirmarte. Mi mamá ahora y mi familia saben que me dedico a todo esto. Y nuestra comunión de respeto entre cómo cada uno ha elegido y decidido vivir su experiencia espiritual. Estamos en otra conciencia ya. Yo con mi abuela, que es muy católica, que estuvo muy enferma en el hospital, yo les pedí que le preguntaran, que me dieran el permiso de poder yo hacer algo, solamente si ella quería. Ella dio el permiso, entonces le hice un audio, una meditación especialmente para si tenía que morir, que se muriera ya. Y si tenía que vivir, que viviera, pero no que estuviera en esas condiciones. Entonces, al hacer este audio y demás, fue tener que contactar primero con mis propios miedos y mi egoísmo personal de querer que siguiera viva en esas condiciones con tal de yo no sentir el desamparo o la orfandad. Y dije, no, ella tiene que elegir. Entonces le mando el audio, ¿qué crees? A los 2 días sale del hospital. Porque contactó con algo que ella requería, pero porque lo permitió. Y lo hice con su creencia del Maestro Jesús. Que no tengo ningún problema con eso. A mí me da igual el monigote que quieran ponerle. Da igual, es solamente para la mente. La energía es igual. La luz es lo mismo en todas partes. Solamente tendrá diferentes expresiones. Pero sí le dije a mi familia que por favor durante una temporada no la pusieran a ver TV María, en donde la pusieran a ver las 24 horas por mi culpa, con mi santa culpa y por los clavos de Cristo y no soy merecedor de tu reino de los cielos, Señor, y bla, 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 y que porque eso le está provocando la anemia que tiene actualmente de desvalorización, de sentir que no es amada y que no se merece el amor de Dios. Le digo, por una semana
nada de TV María, me le ponen cualquier otra cosa, y novelas tampoco. Porque mi abuela tiene adicción a las novelas y todo eso, como buena mexicana. Entonces, creo que respetaron ese acuerdo y le dije, una vez que ya esté más repuesta, que se vuelva a drogar con sus cosas, está bien. Y hasta la fecha sigue viva. Entonces, ¿desde dónde haces lo que haces? Hay personas que deciden tener a familiares entubados porque no los quieren soltar. ¿Eso es amor? O que empiezan a practicar todas las magias para curarlos cuando no se dan cuenta que ya tal vez concluyó su proceso aquí. Porque es puro egoísmo disfrazado de amor. Pregúntaselo a la persona. Si la persona te da su permiso, entonces le quieres hacer la cosita que se haga responsable de las consecuencias. Es como si tú y yo hacemos una empresa y tú me das permiso de que yo firme por ti, entonces hazte responsable de lo que te pueda llegar de facturas y todo eso. Y luego no me digas, oye, ¿por qué me llega una factura así? Digo, pues somos socios, ¿no? Y cuando se maneja cuestiones de energía, la persona requiere estar bien consciente de los procesos que pudiesen surgir para que no trabe el proceso. Porque al final de cuentas estás haciendo magia, pero es una magia más conectada con tu corazón, no con el egoísmo. Esa es la casa del ego aquí. Esa es la casa del ser. Son vecinos, no están peleándose, pero cada casa en su lugar y cada persona o cada ser en su sitio. Entonces, es liberarte de la creencia de que alguien te está jodiendo la vida a través de burrería. No, tú te jodes la vida a través de los demás no te joden. En el momento en que tú te reafirmas y dices, no más, te vas a quitar todos los amuletos, porque es Dios manifestado en ti ya. Jesús no tenía amuletos, Buda no tenía amuletos. Los amuletos son necesarios en una etapa, son como las llantitas del triciclo del niño en lo que está aprendiendo a tener su propio equilibrio. Yo anteriormente estaba lleno de amuletos por todas partes. Ahora me pongo todo esto porque me gusta y se me ve bonito. Sí. Pero ya no tiene nada que ver con que me sienta protegido con esto. Si lo utilizo correctamente esto, en el aspecto más chamánico, me conecto con la energía de ese animal para que me dé sus virtudes del águila, de poder ver a través de las alturas, ver todo, y el búho a ver a través de la oscuridad, porque son las dos plumas que tengo aquí. Entonces potencializo eso, pero si no, solamente es una cuestión estética. Pero esto, creo que no me va a proteger si cruzo la calle y viene un autobús y yo no le corro. No, lo que te va a pasar, te va a pasar. Y lo que no, no. Confía en que todo lo que te está ocurriendo, positivo o negativo, es parte de tu proceso, pero tú eliges hasta qué punto quieres esa forma de evolución. Y vas a seguir experimentando personas egoístas que te van a querer estar jodiendo la vida porque están aprendiendo también a amar. Ahí te están mostrando qué tanto tú te has liberado la carga emocional. Si te sigue despertando en ti el odio y el resentimiento, es que todavía falta proceso. Hay una historia con Buda, para ir concluyendo con todo esto y que fue entre las preguntas, que había un hombre que se acerca a Buda y le empieza a escupir la cara a Buda. Y Buda, totalmente tranquilo, y sus discípulos son los que se encabronaron. Dijeron, ¿cómo le escupes a Buda la cara y que no sé qué? Y Buda, totalmente pacífico, se acerca al hombre y le dice, muchas gracias por escupirme la cara. Y todos se quedan, ¿cómo, maestro? Se la acaba de escupir. Y dice, me has mostrado que ya no hay reactividad en mí, pero me doy cuenta que mis discípulos todavía son reactivos. Dice, te invito a que cada semana vengas a escupirlos. En ese momento, ¿qué pasó con el hombre que escupió? En la noche entró en un remordimiento de haberle escupido a ese ser, que eso le hizo entrar en conciencia e iluminarse. Logró darse cuenta que se escupía a sí mismo. Claro, yo todavía no he pasado esa prueba. De pronto alguien me escupe y yo le doy un putazo. Porque todavía es parte del proceso. Hay que entender que no es de un día, no es de un momento. O sea, son vidas muchas veces, es un proceso. Pero cada vez que te des cuenta que estás siendo reactivo y que tu parte brujil negativo quiere salir para defenderse, no protegerse,
Defenderte y protegerte no es lo mismo. Las artes marciales lo primero que enseñan es que no te defiendas, es que esquives. Y que cuando es necesario, des el golpe. Eso es lo que hacen las artes marciales. Con la magia es lo mismo. Entre más te estás defendiendo de la magia, más estás enfocado ahí y más te están jodiendo. Porque estás en el juego. En el momento en que dices, no más conmigo, y me doy cuenta que está sucediendo algo, entonces aplico todas las herramientas que tengo en mí para subir mi frecuencia. Porque si tú estás en alta frecuencia, eso de baja frecuencia que te quieran hacer, no podrán hacerte. Lo que van a hacer los de baja frecuencia es que te van a estar aventando piedritas para que tu ego te haga descender. Y en ese momento, ¡pum!, ahí te enganchaste. Mientras que no lo creas, no existe en tu realidad. Cuando tú ya lo crees, entra a tu realidad. A pesar de que haya muchas cosas, porque siempre va a estar eso ahí. Todo el tiempo, lo hablaba hace un momento con Alicia, tú estás viendo la televisión y los comerciales te están embrujando para que compres productos sin darte cuenta. Y ahí están haciendo magia. Y se llama marketing. Es brujería visual. Porque la persona no está pensando. Está siendo manipulada para eso. Eso es lo mismo, pero a través de brebajes, a través de poner el calzón de no sé qué, el cabello de no sé qué. Es exactamente lo mismo, solamente en ligas mayores. ¿Preguntas para ir concluyendo? Sí. Yo más que preguntas, porque la respuesta te la voy a dar en la charla que va a ser. Es que todo lo contrario. es que es lo que decía hace un momento, que son complementarias. No es negar una cosa de la otra, es complementaria. Pero sí quiero felicitarte por la valentía con que expresas las cosas, y ya de paso, como sabemos que tu madre y tu abuela va a ver esto, pues le mandamos un abrazo y un beso a la abuela y a la madre. Y gracias, que parte del proceso, porque ellas al mostrarme estas dos partes de la iglesia, por una parte, la parte religiosa, y la otra parte, la mística, con los chamanes o con todo este tipo de cosas, me abrieron la posibilidad para poder elegir, Claro. y decidir, porque por algo provengo de ellas. Pues esa dar maestra es un abrazo desde los 7. Ajá. Pero te encuentras ya con que este montaje de que tenemos que limpiarlo de otras vidas y el karma, y entonces lo que tú me hiciste yo te lo hago ahora. Esto es... Es parte de, pero lo Esto, importante... ¿quién se beneficia de esto? Es que principalmente es, más que te enfoques en otras vidas, enfócate en la actual, porque la actual son todas tus vidas pasadas. Es que si tú estás en tus vidas pasadas y tus vidas futuras, ¿qué pasa con tu vida presente? La iluminación es en el ahora. Lo más complicado es que es más importante saber de dónde viene lo que me están haciendo. No, de dónde viene es una continuidad. Es como ver una película otra vez. Ves Matrix 1, después ves Matrix 2, luego Matrix 3 y luego van a sacar la número 4 y esto es igual. Cuando hay que entender que las almas, la forma de expansión que hay en esta manera es que tú aquí es a través del opuesto como puedes reconocer la esencia. Tú no puedes saber lo que es el día si no existiera la noche. ¿Y por qué existe la noche? Porque el planeta gira. Si el planeta no se moviera, no habría noche. Pero si todo el tiempo fuera de día, como en el desierto, no habría tantas plantas. Y si todo el tiempo fuera de noche, como en la Antártida, 6 meses, todo está congelado. El hecho del movimiento, que eso es lo que hace el amor, es moverte. La otra polaridad lo que te hace es no moverte, quedarte estancado. Pero en este permitirte que se mueva, entonces tu oscuridad y tu luz solamente es una danza. El problema es cuando te quedas trabado aquí, en la parte oscura. Y es cuando estás totalmente en el egocentrismo, el egoísmo, el poder personal, en yo quiero todo para mí sin importarme tú. Cuando estás en tu luz, es quiero eso para mí y compartirlo contigo. Pero requieres empezar por ti. Por ti, por ti, por ti. Pero en una cultura religiosa en donde nos enseñan que si tú piensas en ti, eres egoísta, se vuelve bien complicado. Y ve, así es, la luz. A este propósito. No, y está perfecto porque se llama sincronía. Aunque la luz se vaya, sigue estando ahí. Porque solamente es una percepción. Porque alguien sin querer lo apagó. Desde su esencia no era su intención hacerlo. Pero eso, hay de dos. O yo me encabrono con la acción esta, o la utilizo de referencia para divertirnos.
es cómo tú tomas lo que sucede en el momento. Si alguien te está haciendo magia negra, o lo usas a favor o te hundes en ello. Porque si lo sabes utilizar inteligentemente, es como saber manejar Hacienda, los impuestos. Y te terminas beneficiando de ello. Pero eso es una maestría. No es de que ya lo hago, no. Es un movimiento. El punto aquí con esta conferencia es quitar la parte de la víctima. Porque la víctima no te va a hacer que crezcas absolutamente en nada. Y en el momento que tú te liberas de esta víctima, te liberarás del victimario. Y eso también le proporcionas a la otra persona que pueda darse cuenta y en algún momento haga su transición. Porque ha habido muchas personas que han hecho mucho daño y que llegan a un punto de redención, que toda esa energía la transforman y se iluminan también. Es que la iluminación puede ser desde el placer o desde el dolor. Cada quien elige. Son dos caminos. Uno masculino, el dolor. No ven a los hombres muy masculinos que les encanta hablar de todo eso. Eso es muy masculino. Y las mujeres son más sensuales, más de contacto y todo eso, lo femenino. Y el camino de iluminación es igual. O te gusta lo fuerte o te gusta lo suavecito. Y hay veces que si conectas a los dos, es como pasional. Bueno, pasional de esta manera, ¿no? Bien conectado. Entonces, principalmente, esta charla es para eso, es para que te... Desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo. Y si alguien te lo está haciendo, es ver qué es el beneficio que hay detrás de ello. Porque hay un beneficio. Si alguien te quiere hundir y no lo logra, te va a dar todo el éxito. Cardi B, creo que es una cantante como de rap en Estados Unidos. Cuando ella ganó uno de los Emmys me encantó, porque ella dijo: muchas gracias a todos mis fans por todo lo que me han dado y todo eso. Y a todos los haters que me odian y que compran mi audio para burlarse de mí, muchas gracias porque me están haciendo millonaria. Si la oscuridad o lo que te están haciendo lo sabes usar a favor, te va a elevar espiritualmente 10 veces más rápido que de otra manera, pero duele. Aceptar ese dolor, lo transformas, se vuelve amor y placer, pero requieres contactar con lo que está ahí, dolor, porque es un dolor compartido, tanto el que lo recibe como el que lo da. Nos estamos liberando del dolor, de la separación, de diferentes maneras. Y estos seres que están ahí, oscuros, están en su transición, porque están evolucionando también. Lo que pasa es que nosotros estamos en esta realidad, ahora. Pero una vez que te liberes de toda esta matriz y todo este juego, vas a poder ver todo el panorama. Vas a acceder a otra información, completamente. Pero mientras hay que disfrutar lo que tengamos aquí, en cuerpo. ¿Vale? Sí. ¿Cómo se detecta cuando lo que te pasa es o no producto de la brujería? Porque puedes pensar, me pasan ciertas cosas, pero pueden ser causalidades de otras cosas, que no tiene que ser brujería. Cuando sospechas que es brujería, ¿cómo lo confirmas? Es que hay ciertas características con referente a los elementos, o sea, tendrá mucho que ver con la visión o la creencia, ¿no? Por ejemplo, las moscas que suelen estar en los panteones y todo eso, suelen ser señales de brujería, desde el catolicismo, si hablamos, ¿vale? O desde lo que manejan esto. Pero para chamanismo significa etapa de muerte y transformación. Entonces es una combinación. Lo importante es no engancharte en que alguien te está haciendo algo, porque si no toda tu energía está ahí. Si yo me entero que alguien me está haciendo algo, entonces me enfoco en mí y vuelvo a mí, porque si no tu energía se divide otra vez. Entonces, entre más tú te expandas, lo que te estén haciendo le va a rebotar automáticamente. Para cuando hay un ser oscuro,
y tú activas el chakra del corazón y envías luz desde tu corazón al centro de esa persona o de ese ser, no lo va a soportar. Cuando es un ser de luz, se va a expandir, se va a nutrir mutuamente. Pero cuando no es de luz, se va a poner... Explota. Sí, porque no soporta la vibración. Y si explota es porque se convierte en luz, en lo que es, en su esencia. Entonces, para eliminar esa supuesta brujería, si la hay, la única manera es trabajar espiritualmente en uno mismo. Contigo mismo, enfocarte en lo... O sea, si tú estás teniendo una situación de carencia y alguien te está haciendo una brujería para quitarte el dinero o lo que sea que está ahí, entonces tu mente está en carencia también, porque si no, no hubiera entrado eso. Lo que está haciendo eso te está potencializando lo que estaba en ti. Es como las drogas. Las drogas no te dan absolutamente nada, te potencializan los neuroquímicos que hay en ti y entonces va a mostrar a la luz lo que está oculto. Con esto es igual. Entonces, si yo veo que me empieza a ir muy mal, hay que ver en qué parte de mi mente estaba en carencia. Entonces requiero hacer un cambio a riqueza. No a la economía, porque la economía es económico y lo que es económico es barato. Entonces hay que aprender a conjugar bien los verbos, las palabras y acomodar las cosas. Pero es ver en qué parte se me está aplicando esa magia. Porque muchas veces te puede ser autobrujería, sin darte cuenta, ¿eh? Hubo una ocasión, cuando estuve en mi época también de wicano, porque he pasado como por muchas etapas, yo tenía mi caldero, un caldero que lo utilizaba con el fuego para poder, con escritos, liberar las emociones y todo eso, y se me ocurre yo meterme una foto mía ahí. Me estaba haciendo autobrujería sin darme cuenta. Hasta que un compañero, que yo me empecé a sentir muy mal y me puse muy mal, y se dio cuenta que me tenía en el caldero, dice, es que te estás embrujando, cuando en mi idea es que me estaba purificando. Por falta de conocimiento solamente. Entonces lo que hice fue, me saqué de ahí y lo hice de otra manera. Entonces muchas veces te puedes tú autoaplicarte eso creyendo que otra persona te lo está haciendo. Porque si no estás consciente de tu poder y no sabes cuánto poder hay en ti, se te puede revertir ese poder. En la etapa cuando estuve con crisis de pánico muy fuertes, empezaba a explotar el televisor, explotó la licuadora y yo me puse muy mal. Y yo creía que alguien me estaba haciendo algo. Porque en ese entonces yo todavía seguía muy enganchado y tenía mucho miedo con los santeros y todo esto, bla, bla. Hasta que un grupo de personas, cuando yo pedí ayuda, que me ayudaran, hicieron un círculo de Reiki, ellos en otro lugar, y una de las chicas terminó expulsada en el piso, aventada, por la energía, y ahí mi amiga se dio cuenta que lo que yo tenía era algo que se llama un egregor, que eso tú lo puedes hablar perfectamente porque eso vendrá en la plática de ella. Y este egregor es una energía que yo mismo había creado desde mi miedo, que ya había, como ya no lo estaba alimentando, estaba muy molesto porque ya no lo estaba nutriendo de violencia, claro. Ya no lo estaba alimentando de enojo. Entonces lo que hizo fue bloquear mi séptimo chakra, poner un taponcito, y ni mis ángeles, ni Dios, ni nadie me podía ayudar porque era mi propio hijo, era mi Frankenstein, que yo le había dado vida con mi propia energía, porque si tengo la capacidad de poder engendrar a un ser humano, también puedo engendrar energías. Entonces cuando me entero de eso, diga, si es mi hijo, entonces si yo soy el papá, lo pongo aquí, en orden. Y eso fue lo que me hizo moverme de ahí. Entonces esta energía lo que hice fue un egregor de amor, que lo terminó absorbiendo. Y se liberó, y tengo fotografías de este egregor, luego te las voy a pasar. Sí, son... Tengo una fotografía en donde yo estaba como modelo, en 3/4 mi cara volteando así, y estaba yo todo lleno de barro, porque fue un modelaje especial, pero aparece una cara muy parecida a la mía, hacia abajo, viendo hacia abajo, y salió esa cara cuando en la fotografía se le va aclarando, porque la foto como tal no se notaba, pero cuando se hace el aclaramiento de la foto, aparece esa cara. Y yo no entendía qué era eso. Cuando me hice el egregor dije, aquí está. Y ese es el que me provocaba de pronto estarme distrayendo, creyendo que alguien más me estaba haciendo, demás, para estar enganchado en eso, cuando era algo que yo mismo había creado. Entonces,
cómo saber si alguien te lo está haciendo o tú te lo estás haciendo es bien complicado. Entonces, entre que tú te lo haces o te lo haces, enfócate en ti, tu trabajo personal, subir tu vibración. Además, te vas a encontrar las personas indicadas que te van a apoyar a liberarte de cualquier cosa que esté ahí también. O sea, también siempre hay apoyo, en verdad. En esas etapas yo conocía a amigas chamanas y me apoyaban a liberarme de la energía densa y todo eso, pero no podían hacer más de lo que a mí me correspondía hacer. Tú le puedes ayudar a tu hijo con la tarea, pero si tú le haces la tarea, él no va a aprender a sumar. Pero puedes apoyarle, pero no hacerlo por él. Con la cuestión de la magia es lo mismo, porque la persona tiene que aprender a estar conectada consigo mismo. Y a partir de ahí, ¡pum!, las cosas se mueven. Entonces confíalo. Estás protegido, estás a salvo, en verdad. Lo que pasa es que requieres aprender a recibir. Es la polaridad femenina. Si tú te permites recibir eso, siempre vas a estar acompañado. Y si alguien quiere hacer algo, te vas a enterar. Vas a tener un sueño premonitorio, vas a percibir, algo va a suceder. Entonces podrás hacer algo con eso. Pero eso tiene que ver con sensibilizarte. Entre más sensible seas, no hipersensible, sino sensibilidad, que es lo femenino, entonces podrás hacer algo con lo que esté sucediendo ahí. Entre más masculino estés, seas hombre o mujer, entonces estarás más en la confrontación, en la pelea. Lo femenino no pelea. Lo femenino hace de otra manera. Es sensualidad. Hace que sienta. Y si el otro siente y es empático, y siente tu dolor, no puede provocarte más dolor. El problema es que la mayoría de la gente que quiere hacer daño es que al no contactar con su dolor, no quieren contactar con el dolor del otro. Pero si tú te vuelves sensible, tu propia sensibilidad va a hacer que el otro pueda tal vez contactar con eso, si corresponde. Y si no, disfruta lo que estás viviendo ahora. Da igual lo que alguien pueda hacer. Lo que importa es tú qué estás haciendo con eso que está sucediendo. Y acepta el dolor. Transfórmalo. Úsalo. Es una gran herramienta. No es agradable, pero funciona. Mientras que no retornamos al placer. De donde venimos todos. Porque es lo real. El dolor es, una vez, eso es placentero, el dolor es el aumento y el tiempo. Pero si tú vuelves al tiempo que corresponde, vuelve a ser placer. El problema fue la ficción y no poner límites. Cuando alguien te está haciendo este tipo de magias, te está enseñando a poner límites a nivel espiritual y energético, no solamente a nivel terrenal y humano. Hay que aprender a poner límites en muchos niveles. Y liberarte de las limitaciones mentales que te pueden enganchar ahí y quedarte atrapado ahí. Porque es distraerte de tu camino. Distraerte. Eres un ser iluminado. Requieres recordarlo y darte cuenta. Es lo único. Y esas entidades oscuras se les ha olvidado eso. Porque entraron en el juego. Entonces, es recordar. No hay pelea, no te pongas a luchar, porque en la lucha te vas a desgastar. Enfócate en expandirte. Expandirte. Porque en la lucha, cuando tú luchas con alguien, va a haber moretes, quieras o no. Pero si tú aprendes a expandirte y todo eso, danzas con eso, te mueves. Pero es parte de un proceso. Paso a paso. Pues muchas gracias. Aplauso. A todos. Sí, gracias.